No, definitivamente es un poder judicial que tiene que ser pues mutado desde el principio, transformado desde el principio, desde sus orígenes, desde sí mismo. Y se lo digo, doctora, lo menciona muy bien, porque ya nos sigue fallando el Poder Judicial. Hay una nueva Fiscalía General y nos sigue fallando. Es una Fiscalía General que, como usted menciona, pues se le escapa, por ejemplo, el gober precioso en el caso de Lidia Cacho, y que hoy no presenta acusaciones directas contra Carlos Romero de Champs, ¿no? Ya tiene denuncias directas de la Unidad de Inteligencia Financiera, 2 denuncias directas contra Carlos Romero de Champs, 6 contra sus familiares, y la Fiscalía General sigue sin actuar en este caso. Un caso de, sí, lo entendemos perfectamente, uno de los hombres más poderosos de México, pero alguien que ha representado a la corrupción durante tanto tiempo, antes incluso se podría decir de esta era de la que llama el presidente López Obrador los 36 años del neoliberalismo, un Carlos Romero de Champs que sigue siendo intocable hoy en día con todo y que hay un gobierno distinto. Esto no depende, se lo digo yo, la gente del Poder Ejecutivo, del presidente, pero sí en todo caso del Poder Judicial, un Poder Judicial que nos falla. ¿Qué nos puede decir, doctora, del caso, en todo caso, disculpe, valga la redundancia, de Carlos Romero de Sí. Champs? No, Toño, pues yo creo que justamente aquí se muestran cómo el sistema político mexicano pues tiene varias patas y cómo se ha ido cubriendo desde varios frentes. Y nada más, antes de hablar de Romero de Champs, que es todo un personaje ya casi de caricatura en este país, pero el punto es cómo, fíjate, qué paradoja, cuando hay un caso que se inicia o que tiene un seguimiento desde Estados Unidos, ahí sí tiemblan. Ahí sí dicen, yo no hablo solamente de narcotraficantes o como ocurrió con el Chapo, sino en casos también de políticos, hijos de políticos, o casos incluso de detenciones, como el que tenemos del religioso que está en California detenido por cuestiones de acusaciones gravísimas. Entonces, a ver, ojo con esto. Resulta que tenemos críticas muy fuertes a Estados Unidos, al sistema y al gobierno, pero también al mismo tiempo un respeto por la credibilidad que tiene, por ejemplo, su sistema de justicia. Fíjate, yo confío más en que sea el propio sistema de justicia estadounidense el que logre ponerle un alto a Donald Trump, a que en México se resuelvan, o digo, confío y espero y tengo fe, pero la realidad es que está tan entramado que Romero de Champs lo mencionaba, y lo menciono con esta cuestión de que al final de cuentas es un personaje que representa todo eso que es el abuso, la corrupción, el uso, digamos, de las instituciones para su propio beneficio y el de su familia y el de sus allegados más directos. La cantidad de cosas que ha hecho ese personaje, pero, ojo, que nunca se nos olvide, porque aquí no hay personajes solos, sino para beneficio de todo un grupo. Y sabemos muy bien en este momento que de las últimas acciones que hizo Peña Nieto, el impresentable Peña Nieto paseándose por el mundo, una de las acciones que hizo fue justamente blindar al sindicato de petróleos y darle aún más recursos, aún más beneficios para tenerlos de su lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita, Toño? Es impresionante. Y ojo, una persona también como el Baester Gordillo, que estuvo en la cárcel por una serie de acusaciones muy serias, hoy está a punto de tener un partido político. Sí, Entonces, ella y o sea, date cuenta de que nos reímos de las caricaturas, pero al final se ríen ellos de la sociedad mexicana en su conjunto. Entonces, es gravísimo que la justicia mexicana no logre todavía, y ahí sí vuelvo al asunto, son los jueces, porque no, la justicia no es un abstracto, esos son las leyes, y las leyes incluso se pueden cambiar y ajustar, digo, con mayorías y cosas así que se tienen que discutir. El punto aquí es las personas. Entonces, tienes toda la razón, el caso Romero Champs es lamentable por donde lo veas, porque representa exactamente lo que ha sido el sistema y la dificultad para desbancarlo, porque no se trata tampoco de violar la ley. Entonces, si tiene un amparo, un señor, pues se supone que el amparo es un beneficio que da nuestra ley. Pero entonces, ¿entiendes? Es una cosa como que una trampa por sí misma. Si Romero de Champs lo agarraron en Estados Unidos, como estamos esperando que agarren al hijo de Salinas en algún momento, o a la hija de Fox, ¿me entiendes? Ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué creeríamos muchos?
que puede haber justicia. Qué paradoja, ¿no, Toño? Sí, no, definitivamente son casos de alto nivel, incluso se habla ya, doctora, de ciertas investigaciones directamente contra Emilio Lozoya Austin, contra el presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto aquí en Estados Unidos, y bueno, no sabemos ni dónde están, pero tenemos que confiar en las instituciones de otro país para buscar nosotros como mexicanos certeza jurídica, justicia, por decirlo así, simplemente justicia como mexicanos necesitamos en todo caso de otras instituciones. Eso es lo desafortunado con este poder judicial que tenemos. Vamos a ver en qué concluye todo esto. Esperemos que los fiscales se pongan las pilas. Mire, doctora, es muy claro eso que dice usted. Tan pronto aterriza, por ejemplo, Nazón Joaquín García, aquí en Estados Unidos, allá en Los Ángeles, California, el fiscal general, Javier Becerra, le impone acusaciones formales por violación, por pornografía infantil, por trata de personas. En México era intocable, como muchos intocables, como ese mismo Carlos Romero de Champs, como lo sería en todo caso Enrique Peña Nieto. Qué terrible que tengamos que depender, estoy de acuerdo con usted, pero qué terrible que tenemos que depender en todo caso de instituciones en otros países para que los mexicanos tengamos justicia. Así es, Toño, y yo creo que justamente tú das en el clavo. Al final de cuentas también hay protecciones internacionales de esa propia élite que se va protegiendo hasta el punto en el que ya es insostenible y también los sistemas judiciales de los países funcionan. Y lo digo para mencionar el caso de Peña Nieto. Peña Nieto claramente ha estado protegido por la élite española, que por cierto, heredera del innombrable Franco. Entonces también estamos hablando de gente muy de derecha que ha funcionado internacionalmente, que se ha beneficiado enormemente de negocios con nuestro país, con la élite mexicana que apoyó una serie de negocios y que ahora pues protege a uno de los suyos. Entonces, ahí es donde volvemos al tema del inicio, Toño, como para ir cerrando, y es, al final de cuentas, las nacionalidades es lo de menos. Se protegen entre los mafiosos, entonces hay que protegernos entre los buenos. Así es, doctora, así es, hay que protegernos como mexicanos entre los buenos, entre los que saben como usted y que puedan en todo caso pasar este conocimiento a los demás, porque conocimiento es poder. Doctora, le agradezco infinitamente, sé que tiene muchísimos compromisos hoy, no le quito más su tiempo, pero le agradezco porque siempre es un placer aprender de usted en este espacio, doctora. Toño, un gusto platicar contigo. Obviamente se extraña a Vicente, ¿cómo no? Ya me lo regresa. Que su lastimadora, que se lastimó la piernita, pero bueno, que esté bien y les mando un abrazo a todos y por favor mucha tranquilidad y no dejen de hacer los trámites que necesitan, más allá de cualquier cosa, pero respecto a México. Es una forma también de ejercer derechos políticos. Con muchísimo gusto seguiremos impulsando eso, promoviendo eso, proponiendo eso, presionando con eso, doctora. Que le vaya muy, muy bien. Muy buen día. Muy buen día. Pues la doctora Leticia Calderón Chelios, qué temas tan interesantes, tan fuertes los que nos plantea la doctora en estos momentos. En efecto, es una situación muy, muy, muy peligrosa para muchos en cuanto a las nuevas acciones de la administración del presidente Trump, de deportaciones inmediatas, sin juicio, sin que una persona pueda someterse a juicio. Platicamos también de estas nuevas denuncias por parte de la unidad de inteligencia financiera a Carlos Romero de Champs, denuncias que no ha tomado todavía la Fiscalía General y por supuesto nos da su punto de vista sobre la suspensión de condena de 9 años a Javier Duarte, también la suspensión al aseguramiento de 40 de sus propiedades por parte de un juez federal de nombre Marco Antonio Fuerte Tapia. Ahí tenemos a la doctora. Muchísimas gracias a la doctora. Y bueno, mire, estamos